podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en su programa. Como siempre, pues les doy la bienvenida. Ustedes saben que en cuanto le damos clic a lo que es Spotify, a los podcasts o a los temas que nos interesan, siempre pues es por algo, es porque nos gusta, es porque nos queremos entretener, o para los que nos gusta la información y estar a la vanguardia de las situaciones que pasan y suceden. Pues bueno, están las noticias, y en este caso pues ya con el avance tecnológico hay mucho canal, por ejemplo, de YouTube o podcast como Amazon Music y otras plataformas, Vox, o no me acuerdo cómo se llaman, unas que llegué a utilizar, pero ya después ya no le di mucho seguimiento, porque veía que como que los episodios como que los borraba y tenía que volver a poner el reel RSS o algo así se llama, que es una liga la cual pones, y en la página donde lo guardes se van actualizando automáticamente los episodios cuando los termines de subir a la plataforma principal, que en este caso pues la principal es esta aquí en Spotify. Y bueno, ahí sale un comunicado el cual dice que yo no puedo monetizar, que le llegó un mensaje que decía que están trabajando duro para que en mi región se pueda monetizar. Así que realmente no me preocupa, porque número uno tiene que hacer las cosas porque le gustan, y porque este podcast para mí ha sido como un desahogo, una terapia, se podría decir, a las cosas que han estado pasando. Normalmente pues uno le suceden cosas en la vida, y uno a veces, muchas veces, no tienes quien te escuche, o es muy común que nos pase eso, que hasta nosotros mismos como que hacemos el saboteo, decimos, ay, no van a pensar que estoy loco, o que esto, que pasó conmigo, no se les va a hacer interesante. O sea, lo primero que pensamos es que nos van a juzgar. Entonces mejor nos guardamos muchas cosas y no las sacamos. Lo que queda es ir pues con un profesional, porque hasta eso, ir al psicólogo, pues hay que verlo como algo normal. O sea, todos lo necesitamos, aunque no tengamos un problema, pues siempre sirve de desahogo, poder sacar las cosas de determinada manera o forma. Y entonces pues bueno, ya con esta introducción pues ya quiero llegar al tema, después de los saludos y después de ciertas cosas que van viniendo a la mente. Por ahí dicen que uno desvaría mucho y que uno no termina hablando del tema, o que a uno se le puede ir la hilación, pero finalmente eso es talento. O sea, debes de tener como mucho, eh, debes de tener como que una manera o una forma en la cual, aunque te sucedan esas cosas que se te olvida lo que estabas hablando, rápidamente aterrizas y vuelves a la pista. Y también es muchas veces como el estilo de uno, en el cual desvarías y lo que quieras, pero hay quienes tienen podcast o canales en los cuales ese es su estilo. O sea, se les ve la forma natural en que lo hacen, porque hay quien no les gusta, por ejemplo, el merchandising, o que los videos o los podcasts o los audios, programas de radio se escuchen muy comercializados o muy robotizados. Entonces ahí pues ya mejor lo que ahí sucede, pues se pegan a su estilo, y siguen hablando del tema. Que hay incluso audiencia que les gusta mucho eso, de que la persona que está hablando detrás, ya sea en video o así en micrófono como lo estoy haciendo yo, se muestre como auténtico, como un programa hecho así, como que sale de la improvisación y que es como más personal, más tuyo, sin tanta parafernalia de tecnología y edición de audio y video. Se escucha más natural, y eso es lo que está pasando mucho últimamente
en nuestra sociedad actual, que estamos tan robotizados y tan llenos de cosas que son muy falsas, que cuando vemos a alguien que es auténtico, a alguien que es honesto, a alguien que vamos a suponer como que parece de otra época, por así decirlo, porque pues no le gustan las cosas como están actualmente y es como que de otros años. Hay un dicho que dice reencarnación, o cuando te dicen eres un alma vieja, pues bueno, a eso se refiere. Cuando te dicen eso, quiere decir que tu forma de ser a lo mejor es más tradicional o más como quien dice a la antigua, y eso es lo que te diferencia y te distingue, y como quien dice, pues te ven como el, el ángel, o te ven como algo súper extraordinario. Y bueno, precisamente de esa autenticidad, precisamente de eso tradicional que les acabo de hablar, precisamente de que vemos algo que es muy poco común cuando en la historia de la sociedad en la que vivimos actualmente eh, ya está todo muy robotizado y artificioso, y encontramos mucho en los jóvenes de hoy que siempre se repiten los mismos patrones con ellos, que son desordenados, que no van a la escuela lo que van, que son irrespetuosos. O sea, poniendo el panorama actual como está la educación de hoy en día, pues precisamente quiero aterrizar y hablarles de este tema, porque ya me voy a referir a precisamente hablar de qué es lo que pasa, por qué se ha perdido la tradición, o más bien, para decirlo de otro modo, cuál es el motivo, razón o circunstancia, como dice el título del podcast, por la que los alumnos tradicionales ya no están. O sea, como le puse ahí el título, alumno tradicional y lo que es alumnos en actualidad. Pues bueno, ya entrando en este interesante tema, he comentado en el podcast, a lo largo del podcast, a través de los episodios, que es una verdad a leguas, que los alumnos de hoy son muy, muy, muy distintos y muy diferentes a los alumnos de hace, no nos vayamos muy lejos, de hace 5 o 10 años. Y obviamente si nos vamos más para atrás en el tiempo, pues obviamente alumnos de 10, 20, 30, 40 años atrás, eh, una mentalidad y una forma de tratarlos y de hablar con ellos y de convivencia totalmente diferente a como son en la actualidad. Me voy a atrever, por así decirlo, para que más o menos se den idea de la palabra, a dar unos puntos y hablar de ciertas experiencias también, y la forma en cómo la voy a abordar, porque como he comentado en reiteradas ocasiones, yo vengo de una familia de maestros, pues mis señores padres, la forma en cómo nos mantuvieron y nos tuvieron, pues sí, como quien dice, a la vanguardia en cuanto a tener nuestras vidas y solventarnos los gastos de una casa, de los víveres, de las comidas, lo que todos ya sabemos que todos estamos buscando, como que esa estabilidad económica para estar bien en la vanguardia con nuestras familias, que nunca falte un plato en la mesa. Pues ellos, la única forma, se podría decir, que encontraron para salir adelante y sacarnos adelante y que no nos faltara nada, pues es con la docencia. Entonces, mis padres en ese ejemplo tienen un largo historial desde que ellos empezaron a trabajar hace más de 30 años, porque ambos cumplieron de hecho 30 años de servicio, a lo que es el tiempo actual, o hace no mucho que se jubilaron, pues ya tienen como más de 10 años retirados. Y uno los veía, y hasta uno piensa, ¿no? Así ingenuamente, que los vas a ver dedicándose a esto siempre. Y cuando los veo que ya están retirados, sí da un poco de, no sé si decir sentimiento, porque pues ya no los ves activos en lo que pónganle, no les encantaba, pero sí los entretenía y vamos a suponer les daba como un propósito.
y verlos ya así, ya ocupándose de sus vidas de otra manera, pues si uno pensaba que iban a ser como que eternos, a mí me dio esa sensación extraña de pensar que siempre los iba a ver que se iban a la escuela a trabajar. Obviamente pues ya se veía el cansancio y el agotamiento de los años, sobre todo con mi señor padre. Y pues también se veía eso y se veía que pasaban por muchas situaciones pues, las cuales no lo podían sacar y se lo guardaban o como quien dice pues más bien nos explotaban en la cara a nosotros cuando recién llegaban de la casa pues al hogar que teníamos en otra colonia y pues sobre todo a mi señor padre se le veía que llegaba con un fastidio pero súper impresionante. Y bueno, por ahí ya llegué a tocar temas un poco delicados respecto a mi familia, pero sí es de mantener de mucha reserva porque sí pasaron cosas fuertes como en todas las familias. Luego lo que quiero llegar es que con este comentario es que ellos me comentan y me platican cómo eran los alumnos de esos tiempos a cómo son en la actualidad. Por ejemplo, poniendo en perspectiva todo y acordándome de las cosas y los testimonios que he escuchado, también las propias experiencias que yo he vivido en mi época, porque ya he cumplido ya como quien dice 4 años como maestro, ya estoy como más enfocado a lo que es este camino. Eh, bueno, sucede y pasa que el primer punto que yo puedo fijar en esta parte y hablando de este tema tiene que ver precisamente con la tecnología. En el inicio les comenté en los primeros minutos, entrando al tema, que yo iba a traer un poco como a señalar o hablar del motivo por el cual yo creo que es la razón por la cual los jóvenes han cambiado mucho en la actualidad. Y me meto ahí porque no es para nada ajeno que la tecnología vino a cambiar el mundo. Antes apreciabas mucho una conversación de persona a persona, porque imagínense cuando no había teléfono, pues cómo te comunicabas con las personas, pues con las cartas. Si te pones a ver películas antiguas o la manera en que se comunicaba la gente antes de que llegara el teléfono, o sea, con la simple llegada del número telefónico, cambió completamente la forma en que nos comunicamos. Pero antes de eso eran pura mensajería, puras cartas. En la época de los reyes me parece pues se daba mucho de que era puro con papelito en mano los decretos, las órdenes judiciales. Recuerdo una película que vi, mm, se me fue el nombre, pero creo que tenía la película como que una de título, tenía dos números creo, pero no recuerdo bien cuál era, pero era una en la cual un soldado viéndose en medio de una guerra. Los soldados, incluso antes de que llegara el teléfono, habían soldados en las guerras que tenían ese único propósito, que era entregar las cartas de los generales o de los altos mandos para hacérselo llegar a, eh, a las personas, a los involucrados en las guerras. Entonces, por ejemplo, había trincheras y en esa película se veía cómo tenía que ir ese soldado desde el otro lado de la trinchera a avisar y advertir que el pelotón que estaban por atacar era una trampa, o sea, era lo que estaba buscando el enemigo para que ellos se expusieran, salieran a tomar guerra, y ahí se les había preparado una emboscada. Entonces de eso se enteraron desde el campo enemigo, y ese aliado fue enviado por un general o coronel por ahí, le dio la carta en la mano y tuvo que pasar por cada calvario y desgracia porque hasta llegó al río, llegó a quedar, de las veces que te caes al agua y a lo que la merced de la corriente te lleve, porque estuvo escapando pues de gente que lo quería pues dar
pasarlo a mejor vida, como quien dice. Y pues se ve en la película que recorrió medio mundo, que vivió situaciones de que le intentó hacer daño. Ahí se ve en la película, a lo mejor con esta escena se acuerdan de que rescató a un piloto, me parece, de que se había estrellado en un avión, un piloto del pelotón enemigo. Entonces se ve en la película cómo lucha y pelea para poder llegar a... Tenía ahí un nombre la película, un nombre ese pelotón, y la suerte lo lleva a encontrarse con ese pelotón, cuando ya todo lo creía perdido. Entonces incluso se moja, se queda de río, y así y lleva la carta con la orden y el sello del coronel, y se va hasta la trinchera, todavía arriesga su vida porque le puede caer un balazo, y se mete a la trinchera para llegar rápidamente al jefe de la zona. Y ya habían salido algunos del pelotón a iniciar la guerra, que salieron desde la trinchera, y solamente ese general al que fue a ver, él solamente le podía hacer caso y le iba a creer si él le mostraba la carta firmada y con el sello del comandante general. Ahorita estoy poniendo así nombres porque no me acuerdo bien cuál era el nombre de ese personaje, pero lo que se da a entender ahí es que en cuanto lo leyó, que eso era una trampa, rápidamente él se la creyó y les llamó el pelotón, dio la orden para que no fueran a atacar al enemigo. Entonces ese ejemplo nos sirve bastante, bastante, bastante de cómo es que en épocas anteriores, cuando no había tecnología, se apreciaba mucho y se le daba muchísimo valor a una carta escrita por alguien, las órdenes judiciales o las cosas que ahí se leían. Si venían con un sello, incluso si venían sin él, pues ya ven que hasta está lo de las palomas mensajeras que les daban el papelito, el rollo metido. Y la paloma o el ave mensajera se encargaba de llevar ese papel hasta el otro lado donde tenía que llegar, y pues eran naves entrenadas para eso. Entonces tú en esas épocas recibías un mensaje así, era la única forma en la cual te podías comunicar a distancia porque no había tecnología, y eso hacía que tú valoraras y apreciaras mucho, y con eso me refiero es a que le dabas bastante la importancia que es que tú recibieras una carta. Por ejemplo, eso lo podemos ejemplificar con los tiempos de hoy. Era el equivalente a, por ejemplo, cuando vas a recibir tu pago de nómina por parte de la SEP o así, hasta que tú ves que electrónicamente se ve tu dinero reflejado en el banco con tu aplicación de Banamex, Bancomer o la Banbajío, la que dispongas en ese momento. Cuando ves eso que ya aparece el monto, así de importante es, porque tú ya sabes que ahí se te ha pagado. O sea, tú sabes que si no tienes un peso depositado, hasta que tú lo recibas y esté depositado en tu cuenta, tú sabes que es dinero tuyo que se te ha pagado y que se te ha dado la importancia o la validación o el pago de resultado que tú entregaste. O sea, así era visto una carta recibida por alguien escrita por su pluma en ese tiempo. Entonces apareció la tecnología, empezó a surgir el teléfono, y cuando llegó el teléfono a la vida de la gente, la sociedad cambió. O sea, hay un cambio de época, de cuando todos se iban a caballo a cuando de repente se inventan todavía los carruajes que no tenían motor y que eran jalados por caballos, pues era de aquella época. Pero cuando empieza a surgir el primer automóvil, hasta la forma en que la sociedad se viste, las modas, las construcciones mismas, que ya no eran pueblos en este momento la referencia que encuentro pues es el lejano oeste. Ahí se supone que en la historia después del lejano oeste o de los rancheros, o no sé cómo, bueno, tiene un nombre esa época donde pues era todo del oeste.
empieza a llegar la tecnología. Como una referencia bien rápida, se las puedo pasar con Volver al Futuro 3 de Michael J. Fox, que se ve cómo era esa época y que después de ahí se empezó a industrializar todo. O sea, ya no eran casas así como tipo cabañas, sino que ya estaban empezando a meter otro tipo de cosas. Entonces se da ese salto, llega la tecnología, aparece el teléfono y, y empieza a cambiar todo. A lo mejor no estoy muy seguro de cómo está la historia, pero ya creo que ya había teléfono en época del lejano oeste. Pero a partir de entonces empieza a cambiar el paradigma. Eso es lo que quiero llegar. Entonces llegan otros valores, llegan nuevos conceptos porque se empieza a cambiar el formato ciudad. La gente que era de ese campo ya no cree las mismas cosas que la gente de la ciudad. Cambian los valores, se le da un inmenso valor a recibir una llamada telefónica porque pasó a reemplazar lo que es el que tú recibas una carta hecha a mano por alguien, por una mensajera o por alguien del correo, a ya poder hacer llamadas y comunicarte con alguien desde una muy larga distancia y no tener que ir a verlo personalmente. Entonces, por ejemplo, esto se los va a poner bien fácil, las citas. Antes, la cita entre un hombre y una mujer, hablando de relación heterosexual, se valoraba muchísimo que tú lograras concretar una cita con un hombre o con una mujer, porque era un tiempo en el cual pues no había redes sociales. O sea, imagínate una época sin redes sociales donde la única forma de comunicarse era a través del teléfono. Entonces los hombres iban muy a la segura y valoraban mucho el tiempo que disponían y que se le iba a brindar a esa fémina. Incluso cuando se lograba concretar una cita, por lo que sé, o sea, esto lo he investigado, se conocían ya con los familiares de esa mujer y era casi un hecho que cuando se lograba eso ya era porque iban a quedar como pareja o se iban a casar o alguna cosa de esas. O sea, así se valoraba el hecho de la distancia y el hecho de poder concretar una cita para poder ir a ver a ese hombre o esa mujer. Porque incluso cuando no estaba a tu alcance, o sea que viviera dentro de tu ciudad y que tú la pudieras ver físicamente de esa manera, eh, pues tener tú que trasladarte, o sea, era una cosa que se le daba mucha importancia, mucho valor en esas épocas tradicionales y, y había realmente atracción y compromiso. O sea, eran cosas que en esas épocas, como se les estoy describiendo, era sumamente importante y se le daba el significado y lo que realmente era o lo que realmente representaba el que tú fueras a ver a una mujer de esa manera. Entonces, en esas épocas, en aquel entonces, dense una idea de cómo eran los padres con los hijos qué valores seguían. Y remontándome a cómo me fueron platicando mis propios padres y como yo también lo llegué a ver, porque yo de niño o más chavito, más joven, pues yo llegué a ir a sus escuelas, todo lo demás. Y también por los comentarios o las cosas que me llegaron a platicar, porque pues mis señores padres tuvieron a sus amigos dentro del magisterio y pues ahí escuché yo lo que son las conversaciones. Ahí entonces nos llegaron a platicar y de lo que supe, que antes me voy a ir a la parte más fácil o más inmediata del asunto. Antes los maestros eran vistos no como dioses, pero sí como una figura de autoridad muy importante. O sea, eran vistos un equivalente a un juez de una corte. O simplemente pues eran vistos
la figura paterna. Actualmente en los tiempos de hoy pues ya ven cómo se ve al papá, pero en tiempos de antes el papá era una autoridad sumamente importante y lo que él decía se hacía, no se cuestionaba para absolutamente nada. Y por ejemplo en esos tiempos tradicionales o tiempos de antes, vamos a llamarlo así, pues el hecho de que le faltara ese respeto al maestro y o un alumno se ponía altanero, un alumno lo cuestionaba, o un alumno quisiera tratarlo o hablarle de tal modo como si fuera su cuatacho o que no respetara su cátedra, su decisión que iba a tomar, era súper penado y era una vergüenza familiar que un hijo le faltara el respeto al maestro. Hay un dibujo que ya creo que le he mencionado, donde se separa en dos la imagen, donde se muestra a los maestros en la época de los 40, 50 por ahí, y otra que dice los maestros actualmente, y se ve muy claramente en los dibujos cómo se resaltan las mismas situación, pero en diferentes épocas, y en la de antes pues se pone así el maestro con los brazos cruzados, como diciendo ya, pues ya la hice. Cuando los padres van a verlo y ahí está el niño sentado y los padres le dan toda la razón al maestro y están señalando al niño de que él debe de ponerse las pilas y que si el maestro está diciendo que se sienta del lado izquierdo cuando él se sienta del derecho en la butaca, pues inmediatamente le creen a él y el niño pues tiene que doblar las manos y lo que usted diga, maestro. Pero y después en esa parte, en la otra imagen, se ve la misma situación con exactamente lo mismo, pero los padres en lugar de con tener el dedo señalando a su hijo, tienen los dedos apuntando hacia el maestro y el maestro en vez de estar con los ojos cerrados en posición gallarda, con los brazos cruzados de ya la hice, en la otra imagen se ve todo lo contrario, está agazapado, está como poniendo las manos al frente como cuando no quieres que te peguen y el niño envalentonado ahora es el que tiene exactamente la misma posición de la anterior imagen que tenía el maestro, ahora lo tiene él. Gallardo con el mentón levantado y los brazos cruzados. Entonces ahí te das cuenta de todo, o sea, la imagen lo dice todo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque te estoy poniendo todos los ejemplos en retrospectiva, te estoy hablando desde la época en que estaban las cartas, cuando apareció el primer teléfono, cuando llegó el automóvil, porque ahora quiero aterrizar a la parte de la tecnología cuando apareció el internet. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El valor de comunicación de la gente ahí cambió. Si bien nos vino a solucionar muchos problemas sobre todo de distancia y de comunicación efectiva inmediata con el correo electrónico, ya se le dio valor a otras cosas, ahí cambió completamente porque ahora la gente en la actualidad, no me dejarás mentir, ya no utiliza de la misma manera el correo. En muchas cosas tradicionales que no son de comunicación inmediata han pasado a ser obsoletas y se han desaparecido. Y como lo tenemos todo tan inmediato, nosotros queremos algo del internet literalmente y ya tenemos a la disposición ese video o ese archivo o de repente, ay, como que necesito un levantón moral, me voy a poner a ver un canal de YouTube motivacional, o sea, cualquier tema que nosotros queramos satisfacer nuestro deseo más inmediato, lo tenemos al alcance de nuestra casa con el internet. Entonces, ahí así exactamente cuando se dio el salto del viejo oeste a la ciudad, del salto de la carta tradicional a la invención del número telefónico, así pasó con el internet. Un fenómeno que está muy actual en los jóvenes de hoy es, y esto es algo preocupante porque una persona me lo dijo, que es por algo se les dice, por algo se está hablando de la generación de cristal. Y yo creo que la generación de cristal no es otra cosa que mucho joven desatendido desde muy temprana edad. Mucho joven que presenta problemas que deberían de haber presentado
solamente alguien en una situación muy, muy precaria, problemas de ansiedad, depresión o tienen por ahí otros nombres, otras patologías, que ya desde muy chiquititos están padeciendo cuando se supone que ese es un tema adulto que le pasa a alguien, pero cuando ya está en una situación muy difícil, hablando desde la raíz familiar que es el papá y la mamá. Entonces ya incluso se habla de ejemplos de bebés que sufren ataques de ansiedad, o sea, me refiero a temas adultos patológicos de que solamente eso lo esperas ver en el hospital con gente ya muy mayor. Ya incluso bebés están padeciendo esos problemas de identidad porque no está en el papá ni la mamá está con él atendiéndolo como debe de ser. Se habla mucho de que, por ejemplo, no quieren atender a sus hijos, tanto padres como madres nada más creen que su deber es salir a ganarse, no digo que esté para nada más, sino pues cómo mantienes una familia, pero ya nada más salen a lo que es a trabajar y ya creen que cumplen y los hijos con tal de que no les den problemas, pues nada más lo primero que hacen es en lugar del biberón lo primero que le dan es la tablet para que el niño se entretenga en las plataformas, en las redes sociales. Entonces así ha cambiado. Antes las familias les dedicaban un tiempo de calidad enorme a sus hijos y ahora los tienen bastante abandonados. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Por qué lo pongo con el número uno? Porque la tecnología obviamente se desarrolló, por ejemplo, con la aparición del Internet, con el surgimiento de las redes sociales, pues para comunicación, o sea, principalmente si tú agarras una red social es para comunicarte, para, no sé, estar con otras personas, compartir tus deberes, tus hobbies, incluso con la aparición de YouTube, pues tú puedes en cualquier momento subir un video y hablar de lo que te gusta o puedes, si lo quieres hacer más profesional, pues y si sabes editar, si quieres hacer un video de canto y tú quieres cantar, pues hasta puedes hacer como un tutorial que hable de eso, por ejemplo. Y ya si tú sabes cantar, pues te pones ejemplo para cantar. Cuando, por ejemplo, en otras épocas, pues tendrías que pagar y no había ni siquiera lo que es la cámara o el equipo adecuado, se podría decir, para que hagas esas cosas. Pero también con la aparición de la tecnología, el internet y las redes sociales, también se vino todo lo contrario, lo negativo. Entonces, eh, tan solo pónganse a pensar en la potencialidad de las cosas, de pasar de recibir una carta de un amigo, un familiar, una carta escrita antes de que apareciera el teléfono, ahora que ya tienes un alcance global, de que al instante con un clic y un teclado o un enter, tú ya puedes hasta mandar un video, puedes bajar una película de calidad 4K y conectarlo a tu Smart TV y verla en tu casa, que incluso puedes adaptar para que sea una experiencia de cine. Entonces todo eso se amplifica, toda esa velocidad de comunicación, la vanguardia, la inmediatez, todo eso se amplifica, lo tenemos muy desarrollado, lo tenemos muy muy presente, lo tenemos al alcance de un clic y eso también derivó a que encontráramos muchas maneras diferentes en la cual poder entretenernos, relacionarnos y todo lo demás. Pero como les digo, la tecnología trae sus cosas buenas como sus cosas malas. Y de las cosas malas que ha traído es jóvenes con mucho problema emocional, con muchos problemas de identidad. Un fenómeno muy sonado que es el hating, que es el ghosting, que es el, bueno, ahí tiene nombres en inglés, pero ya incluso se habla de lo que es doxear. Doxear es que revelen tus datos personales, también que suban tus imágenes editadas o imágenes tuyas muy comprometidas. También te pueden hacer campañas de bullying en redes sociales. Quiere decir que, y este es un fenómeno muy actual, de que los mismos alumnos, compañeros, que pueden ser compañeros de otro alumno, les inventan cosas o hacen y provocan que a esos alumnos
les hagan algo, o sea, ya físicamente ya hablando de algo ya más grave. Entonces, el bullying, el ciberacoso y todo lo demás, también aparte de que es uno de los síntomas, también genera mucha dependencia, y la dependencia lo que hace es pónganle obsesión o que estén ya muy clavados en lo que están haciendo. Un ejemplo de eso te pongo los videojuegos, que hay gente que no puede vivir sin estar jugando. Entonces se la pasan horas y horas y horas y horas y horas en esa parte adictiva de las redes sociales y de comunicarse de esa manera, que también tiene que ver la personalidad introvertida, o si eres muy introvertido y esas cosas, o eres muy miedoso o te da miedo la gente, pues la red social hace que saques ese lado que no podrías sacar en una conversación normal con alguien, y entonces se generan también muchas patologías y daños psicológicos, porque también es bien sabido que también las redes sociales son tóxicas, o sea que si no las sabes manejar bien, te pueden generar creencias, ansiedades o formas de ver la vida que son totalmente irreales, como es un mundo virtual prácticamente, y el mundo virtual para nada tiene que ver con lo que son las cosas realmente. Incluso puedes tener problemas de comunicación con gente real por estar muy metido en las redes sociales. Bueno, le vamos a extender al tema porque está interesante. Lo quiero abordar de esta manera, y así por el momento me despido, y te voy a seguir retroalimentando con más partes de este episodio, porque veo que sí podemos tratar temas muy buenos. Y pues bueno, sin nada, pues espera la segunda parte de este episodio de podcast, y nos estamos viendo en este regreso a clases. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.